Bueno, muchísimas gracias Ariel por este pase que nos diste. Estamos ahora, gracias a todos ustedes también del otro lado que se están sumando, estamos ahora en conversación para hablar un poco sobre el tema de deuda con dos grandes especialistas. Por un lado está con nosotros Alejandro Bianchi, fundador de asesordeinversiones.com. Hola Ale, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? Gracias por sumarte. ¿Qué tal, Julián? Un gusto. Bueno, muchísimas gracias. También lo tenemos a Diego Martínez Bursaco, jefe de estrategia de Inversor Global. Diego, querido, lo mismo, un gustazo saludarte. ¿Cómo va todo? Hola Juli, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, acá andamos, acá andamos. La verdad, bueno, un poco mejor en estos últimos días con la recuperación de los bonos, más que nada viendo qué puede ocurrir con las negociaciones de la deuda, ¿no? Diríamos que los bonos hoy están en un punto intermedio en cuanto a evaluación respecto de un escenario de arreglo y respecto a un escenario de default, pensando que quizás en un default podrían ir a $20 y en un escenario de arreglo probablemente a niveles de 45. Dicho eso, les pregunto, ¿cómo lo están viendo ustedes hacia adelante? Digamos, ¿cuál es la expectativa que tienen para los bonos en el futuro? Bueno, si te parece, arranco y te comento un poco mi visión. Yo creo que hoy la oferta de deuda, cuando uno mira el promedio de lo que valdrían en un escenario de salida o exit yield, como lo llaman, del 10%, los bonos, aproximadamente te da un bono promedio de 41 centavos, ¿no? O $41, la lámina de 100, lo que de alguna manera te muestra es que los precios están un poquitito por debajo de esos valores. Como vos decís, digamos, coincido, digamos, en un escenario de default el precio puede ganar iliquidez, porque ¿quién va a querer comprar un bono en default? Y por otro lado, eso puede repercutir en los precios. Ahora, un poco la pregunta también me parece es, si estamos en un escenario intermedio entre arreglar y no arreglar, ¿cuál es el punto de arreglo, no? El valor me parece que del otro lado van a pedir es un bono de promedio de $60, y Sí. creo que el punto de arreglo está en la mitad, en 50, 52, por ahí. Sí, está bastante, digamos, rígido quizás la aceptación por parte del gobierno. Vos, Diego, ¿cómo lo ves? Digamos, quizás el gobierno podría eventualmente estirarse a arreglos desde el punto de vista matemático para que los bonos vayan a cotizar a niveles de 45, pero como dice Ali, quizás el objetivo de Wall Street está un poquito más lejos, niveles de 60. ¿Cómo lo ves hoy también, contemplando dónde están los precios hoy y, digamos, hacia los dos márgenes que podríamos apuntar, ¿no? Creo que la situación de hoy es lógica de un escenario de negociación, digamos, ¿no? En toda negociación vos te parás en los extremos para buscar justamente algún punto de contacto en el medio. Y eventualmente creo que lo que más destaco en este momento es que Argentina se sentó en la mesa de negociación, algo que no había hecho previamente, digamos, al haber presentado una oferta de manera arbitraria y unilateral, que claramente fue un fracaso desde el punto de vista de la adhesión, digamos, ¿no? Sí. Generalmente estos temas se manejan de otra manera, se manejan con contactos previos, con un consenso previo, sin dar todo lo que los acreedores quieran, pero sí con una propuesta algo consensuada, de manera tal de buscar adhesiones adicionales una vez que presentas la oferta. En ese sentido, yo creo que el mercado está apostando a un arreglo, digamos, no solamente con el precio de los bonos, sino con la aceleración del volumen negociado de los papeles argentinos en Wall Street de las acciones, y lógicamente por el cierre de posiciones bajistas que tenían muchos fondos contra la Argentina. Muchas veces el mercado suele equivocarse. Lo que está claro es que hay una decisión política del presidente de no entrar en default, porque si no Argentina ya hubiera pateado la mesa de negociaciones con el fracaso de las negociaciones, y eventualmente uno tiene que tratar de dividir o distinguir entre lo que es la dialéctica del discurso, lo que los funcionarios argentinos puedan decir para el pueblo, digamos, para sus votantes, y lo que realmente ocurre detrás, digamos, ¿no? Y el termómetro principal nos lo va a dar el mercado y justamente los volúmenes de negocios de los papeles argentinos afuera.
Sí. Ahora, ¿qué pasa si uno está más que nada con una visión optimista, queriendo ser optimista y diciendo, bueno, pues se puede llegar a arreglar, los bonos pueden ir a apuntar a un nivel de 45, eventualmente 50, pero ¿qué pasa si, digamos, ocurre por la negativa, en donde lamentablemente el gobierno no logra llegar a un acuerdo, que ahora la mirada está el 22 de mayo, hacia dónde podrían apuntar los bonos y también las acciones, ¿no? Digamos, ¿pueden los bonos tener un piso más cercano respecto a las acciones? Quiero decir, quizás los bonos podrían ir a valer 15, 20 dólares, mientras que las acciones supieron tocar 80 dólares en términos de Merval en dólares en el 2001. Entonces digo, quizás los precios de los bonos están ya más cerca de un piso respecto a las acciones. ¿Hacia dónde creen que podría ir? Si querés, Ale, contame tu video y después seguimos con Diego. Bueno, ahí yo coincido con lo que decía Diego recién. Me parece un poco que el mercado de acciones, obviamente mucho más volátil, más sensible en algún punto, se está adelantando o está esperando, digamos, un acuerdo del gobierno. Cuando vos lo llevás a números, la diferencia, por ejemplo, para llegar a un bono, digamos, donde estaría el punto de acuerdo, son más o menos 5.800 millones de dólares que vos tendrías que pagar más de intereses distribuidos en 7 años entre 2023 y 2029. No parece muy difícil de lograr para el gobierno eso, teniendo en cuenta, digamos, los costos que tendría irte a un default. eh, y obviamente me parece que eso es lo que está priceando hoy el mercado, ¿no? Se está adelantando el mercado de equity, está empezando a subir. Y bueno, vos recién mencionabas el Merval en dólares. Hace 2 semanas atrás el Merval en dólares estaba más o menos en la zona de 250 dólares. Hoy lo tenés levemente por arriba de los 306 dólares. Y como vos decís, digamos, la zona de 100 dólares más o menos fue el piso del año 2001. Yo creo que la crisis, la profundidad de esta crisis, va a ser similar o peor a la del 2001. Cuando vos mirás que el PBI puede caer 10% este año, eso realmente es complejo y obviamente a uno le hace pensar si las acciones están en el piso máximo o pueden llegar a dividirse por dos. En esa línea me parece que el Merval siempre fue una buena opción de compra debajo de los 400 dólares, siempre que el Merval estuvo debajo de los 400 dólares en el 2001, en el 2008, y vamos a ver ahora, pero yo estoy confiado de que nuevamente se va a volver a dar. Fue una buena oportunidad de compra. Lo que sí, digamos, es para un inversor que tiene que tener el estómago de, si esto se divide a la mitad, poderlo esperar un par de años más para esperar realmente ese rebote y volver a buscar esa zona de $1.000 que suele ser el techo del Merval en dólares, ¿no? Claro. Vos, Diego, ¿cómo lo ves? Más que nada pensando en un escenario negativo, ¿no? Como en toda inversión, uno no solo piensa la parte positiva, sino la negativa. ¿Cuál podría ser un target para tanto los bonos como para las acciones en ese objetivo, en ese escenario pesimista, digamos? No, lógicamente que si no se da el acuerdo, va a haber bajas significativas tanto en bonos como en acciones, digamos, ¿no? Eso está claro porque la evidencia empírica lo muestra así, porque cuando uno se remite por ahí a la comparación de Argentina en el 2005, cuando salió de su default pasado, bueno, el default ya estaba declarado desde el 2001, digamos, ¿no? Entonces ahí había margen para que Argentina sea agresivo en su propuesta, era otro mundo, y eventualmente todos los bonos en ese momento, cualquier tipo de bono cotizaba en una paridad entre 25 y 30%, y entonces ahí, digamos, tenías un upside significativo para aquellos que habían comprado en esos niveles y participaban del CAC. Hoy la situación es distinta porque vos no tenés consumado un default, si bien hay precios que parecen de default, no lo tenés consumado todavía y no está totalmente priceado en la economía. Sí, como bien dijiste, el Merval en 2001, el 2002 fue el mínimo de 80 dólares, bueno, ahí ya tenías el caos de la salida bruta de la convertibilidad sumado a un default que ya estaba explícito, digamos, ¿sí? Vos ya estabas fuera y acá lo que se busca es evitar esa situación. Por lo tanto,
el downside que tiene el Merval es, en cuanto a las acciones respecto a los bonos parecería ser mayor. También coincido con Alejandro la potencialidad de recuperación, digamos, ¿no? Y para aquel inversor que puede esperar 4, 5, 6 años y piensa que Argentina no va a desaparecer del mapa, entonces seguramente va a ser un buen negocio y seguramente estás comprando con un margen de seguridad mucho mayor que si comprabas en febrero del 2018, donde el Merval está en $1.800. Dicho esto, Juli, para redondear un poco la idea, me parece a mí que el gobierno hoy se enfrenta al principal obstáculo de cambiar, digamos, parte de la oferta presentada y que no quede como una debilidad política puertas adentro, pero quizás no tendría que buscar un acuerdo tan agresivo en cuanto al nivel promedio de los cupones de los nuevos bonos, o mismo, ¿por qué no, digamos, a la no capitalización de los cupones durante el periodo de gracia? Acá lo que hay que hacer es aprovechar las condiciones de este mundo nuevo que se viene, un mundo que seguramente tendrá tasas bajísimas, pero ya por mucho tiempo, digamos, ¿no? Que será como el nuevo normal, digamos, por decirlo de alguna manera. Y entonces, si vos podés cerrar un acuerdo, evitar el default, y después tenés cierta disciplina fiscal de acá a 12 meses vista, vas a tener la chance de por ahí salir con bonos, digamos, con cupones menores y ir haciendo el rollover más naturalmente. No lograr todo de una, digamos. Esa es mi visión al respecto. ¿Se acuerdan ustedes el evento de la PASO que generó el cimbronazo después del resultado electoral? O sea, estamos de cara a un escenario binomial, básicamente, en donde se resuelve positivamente el tema de la deuda o se resuelve negativamente. Cada vez que hay un evento así binomial, el mercado reacciona fuertemente. El último caso fue el de las PASO, que fue una sorpresa para el mercado, en donde el candidato favorito del mercado terminó perdiendo abruptamente. Acá estamos en un escenario nuevamente parecido y es determinante el resultado de la deuda. ¿Imaginan que podemos ver un resultado, digamos, en cuanto al movimiento del mercado similar? Recordemos que en la PASO el mercado colapsó un 54% en términos de dólares, los bonos y las acciones colapsaron. ¿Ven, ya sea para arriba o para abajo, un escenario similar? Si sale bien, que pueda subir mucho, y si sale mal, que pueda caer en términos similares porcentualmente. Si querés nuevamente, Ale, empecemos por vos y después quiero saber también la opinión de Diego. A ver, sí, creo que puede haber mucha volatilidad. Obviamente en estos momentos definitorios corren rumores de todo tipo y el mercado obviamente se sacude muchísimo, y donde se pueda llegar a caer el canje, obviamente el mercado se puede desplomar. A mí me parece que hay que entender cómo es un poco el cronograma también de lo que viene hacia adelante. Nosotros no pagamos los cupones que vencían el 22 de abril, y por haber presentado este canje, tenemos 30 días, digamos, de gracia hasta el 22 de mayo, donde realmente ahí es el día de la verdad, ¿no? Falta muy poco, menos de 2 semanas, y luce que después de haber obtenido, todavía no se sabe el resultado final, pero se estima que estuvo por debajo del 20% la aceptación de la oferta, ahí estás en un escenario donde el gobierno, ¿qué va a tener que hacer? Quizás cancelar la oferta, ¿sí? Porque si vos canjeás un 10%, después llegar a los porcentajes con una nueva oferta se te hace más difícil. Lo tenés más arriba, porque ese 10% lo separaste, ¿sí? Y, digamos, si vos no llegás a una nueva oferta antes del 22, quizá te conviene cancelar el canje que ofreciste, pagar el cupón y seguir negociando un mes más. Eso te da un mes más de negociación. Si pagás el otro cupón, son $500 millones, no es mucha plata. Argentina lo tiene y lo puede hacer. Yo creo que todavía hay 2 cupones que se pueden, digamos, llegar a pagar, hay que ver si pasa, ¿no? Eso obviamente daría una señal de voluntad también hacia los acreedores de que Argentina quiere negociar y quiere un acuerdo. Y obviamente, una vez que suceda eso, si hay una extensión de los plazos para llegar a un acuerdo, probablemente tienen que acordar en ese punto intermedio que te decía recién. Decir, bueno,
a ver, 6.000 millones de dólares más, 8.000 millones de dólares más, distribuidos en esos 7 años, pagando un cupón que puede ser el cupón más alto que pagan al final de la vida estos bonos, que lo paguen durante toda su vida, o inclusive adelantar el periodo de pago también un año, ¿sí? En lugar de empezar a pagar en 2023, pagar en 2022. Son dos cosas que creo que pueden acercar a las partes en esta negociación. Y bueno, si eso se da, obviamente ahí el Merval reaccionará positivamente, pero en el medio, fíjate que tenemos un montón de eventos, o sea, ¿cómo van a sentirse los inversores que quizá compran acciones ahora si empiezan a pasar los días y no hay nada? ¿Sí? Hay un poco de nerviosismo que me parece que va a estar en el mercado de acciones. Claro, lo mismo le quiero preguntar a Diego, ¿no? O sea, el evento de volatilidad que veremos no solo ahora, en estos días, sino inmediatamente después de conocerse si se llegó a un arreglo o no un arreglo sobre el tema de la deuda. ¿Cómo ves justamente la volatilidad, no solo en acciones, sino también obviamente en bonos? A ver, Juli, creo que un evento de la magnitud del día de las pospaso es difícil, porque me parece que el de las pospaso, en cuanto a magnitud y velocidad de caída, fue algo que fue lo que se considera un cisne negro, porque nadie esperaba, ¿sí?, que Alberto Fernández sacara semejante ventaja en las primarias respecto a Macri y casi dando, digamos, el martillazo final a la elección general. Entonces, ese evento inesperado que no estaba priceado de ninguna manera, porque sí vos podrías decir, bueno, Macri podría haber perdido, pero por unos puntos la primaria, dejando abierta, digamos, la definición final para octubre. Bueno, creo que no entraba en la probabilidad de ningún inversor, ninguna mesa de dinero, y eventualmente vimos esa reacción porque no se consideraba ese evento. Ahora está claro que hay una probabilidad cierta de default. De hecho, todos estamos hablando de esto, digamos, ¿no? Entonces, eso no va a quitar de que el impacto sobre los activos financieros argentinos sea importante, pero no lo veo de la magnitud del día de la PASO, ¿no? Ahora, volviendo al tema de la deuda, efectivamente hay 3 soluciones posibles llegado al día 22 de mayo. Una, no hay acuerdo, eventualmente hay default, y después vemos cómo se sigue hacia adelante, un impacto de los más duros para la volatilidad del mercado, tanto de bonos y acciones. El segundo es, hay un acuerdo que sería también algo como un tiempo récord, porque cerrar un acuerdo en 2 semanas de una magnitud de casi 70.000 millones de dólares de deuda es algo inédito en el mundo de las reestructuraciones. Y la tercera de la posición es la que dice Alejandro, de bueno, el gobierno paga para no entrar formalmente en default los intereses que se han caído el 22 de abril y sigue negociando. Yo creo que solamente esta chance es posible si realmente estamos cerca de un acuerdo, digamos, ¿no? No lo veo al gobierno con la decisión de pagar un peaje de 500 millones de dólares para ver después si llega un acuerdo más adelante, de ninguna manera, ¿sí? Porque eso sí sería una muestra aún más de debilidad, ya no solamente económica, porque debilita reservas, sino política, digamos. Lo que sí me parece, digamos, realmente inaudito en este periodo que estamos ahora, de estos días, es que el gobierno o el Ministerio de Hacienda esté esperando una contrapropuesta de los acreedores. Es como que, finalmente queda todo el peso del lado de los acreedores. O sea, presentar una propuesta de reestructuración voluntaria de la deuda por unos títulos que yo tengo del gobierno, porque el gobierno no tiene la imaginación ni la técnica necesaria para producir un canje de deuda sustentable dentro de lo que ellos llaman sustentable y mejorarla sustancialmente. Es como, ahí sí me parece que es una muestra de debilidad, sí. Porque si vos le dejas a los acreedores esa chance, ellos te van a presentar su propuesta con el mayor valor presente neto posible de acuerdo a su supuesto de sustentabilidad. Claro. Ahora, por más que Argentina evite el default, está claro que igualmente no va a poder salir a emitir deuda, más que nada pensando, no sé, en exit yield del 10, piensa del 12, etc. Pero, digamos, la verdad que Argentina va a tener dificultad para poder hacerse dinero fresco en los mercados, incluso evitando el default. Entonces, dicho esto, ¿de qué nos conviene o qué le conviene a Argentina evitar el default propiamente dicho si igual no va a poder salir al mercado? Parece un poco obvia la pregunta, pero igualmente quería preguntarles a ustedes qué es lo que ustedes imaginan de los beneficios que podría traer a Argentina evitar justamente el default. Si querés, Ale, también arranquemos por vos.
Bueno, a ver, ahí me parece que hay un tema que es clave, que es el tema tasa, ¿no? Hoy no hay tasa. Cualquier empresa que quiera financiarse, y vos digamos, estás en el medio de una pandemia donde se te cayó 10% la economía, tenés que preparar las condiciones para salir de esta situación. Obviamente, si no hay tasa, tampoco va a haber inversión, a las compañías les va a costar muchísimo digamos, hacer inversiones si aumenta el premium. Y por otro lado, vos tenés que, se te puede disparar el dólar, con, digamos, una disparada del dólar, tenés ahí un problema que es que todos los pesos que estuviste emitiendo se te pueden ir a la moneda y generar una situación no deseada de una inflación más alta, ¿sí? No digamos hiperinflación, pero digamos una inflación que hoy está en niveles muy altos, llevarla, digamos, un escalón todavía más arriba. Y obviamente, si esa situación sucediese, se retrae también, digamos, el consumo. Vos vas a tener una menor, digamos, capacidad de compra de la población por la caída, la falta de recuperación más rápida, y obviamente con un consumo menor vos no tenés, digamos, la posibilidad de hacer un crecimiento del PBI, digamos, como necesitas para salir de esta situación, que te recuerdo, digamos, la profundidad de esta crisis va a ser nivel 2001, y la verdad es que es muy grande para una economía. Vos necesitas sí o sí preparar todo para salir rápido de esto. Y quería mencionar una cosa que me pareció muy interesante, que a mí también me parece así, o la veo así, y me llamó la atención, que dijo Diego, esta situación de, bueno, a ver, propongan ustedes, ¿no? En el día de ayer recibí un email de un grupo de bonistas que tienen 4.500 millones de dólares, son los que tienen la mayor tenencia de bonos discount y par. Cuando vos leés un poco lo que dice ese mail, está un poco, prácticamente, te diría que la línea es ni un centavo de quita, ¿no? Es como que el planteo es, bueno, cuando se hizo el canje en el 2005, me diste este bono que tiene un montón de formas, digamos, legales de defenderme, que, digamos, tienen más defensas, inclusive los bonos emitidos por Macri en el año 2016, con lo cual, digamos, la oferta se rechaza de plano, y un poco lo que están exigiendo, lo que están viendo es, me sacaste en el 2005 el 67% del valor de este bono, no me podés volver a exigir esto, ¿sí? A mí me tenés que dar un tratamiento especial. Me parece que los tenedores de discount y par están parados sobre, digamos, una plataforma de aceptación mucho más difícil que inclusive los tenedores del 2016. De hecho, a mí me sorprendió muchísimo cuando el gobierno incluyó en este nuevo canje los bonos discount y par. Me llamó mucho la atención. Pensé que iba a ir solamente por los bonos 2016, pero bueno, me parece que ahí las posiciones están un poco más lejos con esos bonos. Diego, quería también saber tu opinión de qué nos beneficia en este escenario, por más que no podamos salir al mercado, evitar el default. Ahí Ale habló un poco de los temas económicos, cambiarios. ¿Vos cómo lo estás viendo? Nadie está pensando que el Tesoro pueda salir a buscar fondos después de llegar a un acuerdo en el corto plazo. Ahora, lo que sí vos tenés es que detrás de la nación están todos los bonos subsoberanos, que están esperando su chance de entrar en una reestructuración voluntaria con sus acreedores, llámese Provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Córdoba, Santa Fe. Bueno, tenés un montón de provincias que están a la espera a ver de qué ocurre con la nación, ¿no?
renegociar los términos de esa deuda respecto a una posición de default o no del Estado soberano, obviamente cambia mucho la ecuación. Después también tenés algunas empresas que están esperando también hacer el rollover de su deuda con tasas más convenientes. Con una prima de riesgo país en 3.000 puntos es imposible hacerlo, y lógicamente para ahí tenés que descomprimir la prima de Argentina como un todo, arreglando el tema de la deuda. Y después pensando un poco en las consecuencias que puede traer las medidas económicas que se tomaron post pandemia, digamos, o que se van a tomar post pandemia, no es lo mismo aspirar esa gran cantidad de pesos, digamos, que emitió el Banco Central para estabilizar la situación económica y dar ayuda financiera al Tesoro y al sector privado, que es casi una base monetaria ya, digamos, ¿no? No es lo mismo hacerla en un marco donde no hay default económico que en un marco que el que describió Alejandro, digamos, ¿no? De mayor presión de brecha cambiaria, mayor presión de la inflación, etcétera. Es decir, que tu esfuerzo, digamos, para sacar esos pesos excedentes que hay en circulación una vez que se normalice la actividad, va a ser mucho más fuerte y mayor si la situación financiera no está relativamente controlada. Y ni hablar que la pregunta que nos hacemos todos es cómo vamos a apalancar la economía una vez que pase la pandemia para salir nuevamente adelante, digamos, ¿no? Sin el acceso al crédito, digamos, del sector privado, es muy difícil pensar que Argentina pueda apalancar rápidamente una recuperación o intente una recuperación, no del tipo de corta, como hablan en el mundo desarrollado, sino más bien del tipo U, digamos, ¿no? Que, bueno, un poco más suavizada, pero salida al fin. Y creo yo que, por último, Juli, es imperioso el no default, porque también en una cesación de pagos abrupta y unilateral, vos vas a tener muchas dificultades para renegociar tu deuda con otros organismos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, vas a tener problemas para acceder a préstamos que te dan diversas entidades financieras a prefinanciar exportaciones. Entonces es como hay todo un engranaje detrás del default o no, digamos, que es silencioso, que quizás no afecta de corto plazo, digamos, la situación económica argentina o mismo el bolsillo de cualquiera de los argentinos, pero lógicamente hace todo mucho más cuesta arriba en el mediano plazo. Les hago la última, más que nada para ir redondeando. Ya pensando en un acuerdo eventualmente, siendo optimistas, ¿sí? Y considerando que Argentina puede acordar y que los bonos se van quizás a la zona de 45, o te hacen un rally del 15-20% de los valores actuales, con un escenario de acuerdo, solo para que me respondan bien breve. ¿Son compradores de deuda argentina, sí o no? Ale, decime y después seguimos por Diego. A ver, con un escenario de acuerdo hay que ver cuál es el acuerdo, ¿no? A ver, mi expectativa es que el bono promedio con un exit yield de $10, el acuerdo esté en la zona de $52, ¿sí? Hay que ver cuánto valen y en función de eso te digo si compro o si no. Lo que sí veo es que si después hay un tratamiento igual de la ley argentina, porque la ley argentina cotiza a una paridad mucho más baja que la ley New York, porque está, digamos, esa pregunta. ¿Y en diciembre qué vas a hacer? Porque vos reperfilaste toda la ley argentina, venís sosteniendo que le vas a dar, por lo menos es lo que viene diciendo Guzmán, le vas a dar el mismo tratamiento, pero hoy, digamos, no lo sabés. Yo compraría más Merval, digamos, que bonos, si hay acuerdo. Ok, te inclinas más por las acciones. Diego, bien breve, en un minuto, vos qué posición tendrías entonces en un eventual acuerdo y con un posterior rally probablemente de los activos? Sí, si tengo hoy bonos en cartera, esperaría el canje, y si hay un canje donde lleva a la zona de $50 más o menos el valor presente de los bonos, los vendo. No quiero tener deuda argentina, porque en realidad la pregunta no es cómo es el tema del canje, sino cómo va a ser la Argentina para mejorar su capacidad de repago de la deuda en el futuro, digamos, ¿no? Y eso encierra, digamos, básicamente el tema de la falta de un plan macroeconómico integral, que quizás ahora no se puede discutir en medio de la pandemia, pero debería estar mucho más claro una vez que pase esto. Coincido de que yo, de vuelta, me deshago de los bonos una vez llegado el canje, si hay canje, y si hay acuerdo, y veo mucho más potencial alcista en el Merval y en otros activos de riesgo, lógicamente asumiendo esos riesgos, digamos, ¿no? Pero la evidencia me muestra que
ser acreedor del fisco o del Tesoro argentino es una mala experiencia cuando uno lo tiene para el largo plazo. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Alejandro Bianchi, fundador de asesordeinversiones.com, y también Diego Martínez Bursaco, jefe de estrategia de inversión global. La verdad, un gustazo poder hablar con ustedes. Veremos cómo se define y probablemente una vez que se defina volveremos a hacer un evento similar para ver cómo sigue la cosa. Muchísimas gracias. Gracias, Juli. Hasta luego. Bueno, y a ustedes del otro lado, gracias por sumarse a esta propuesta, así que bueno, esperemos hacerlo una pronto, así que bueno, muchísimas gracias de este lado. Será entonces, hasta la próxima.